Hi Kathy. Hermana Leti, Dios le bendiga. Bienvenida. Hello Kate. Dios te bendiga. God bless you. Samantha, Dios te bendiga. Cuánto gusto. Juanita, Dios te bendiga. Juana Levin. God bless you. God bless you. Good to see you. América Guzmán, Dios te bendiga. Bendiciones a mi familia en México. Vicky Sandoval, Dios te bendiga. Hermana, cuánto gusto saludarte. Es un honor, es un privilegio estar acá. Julia Costa, Janet Ramírez, Dios le bendiga. Cuánto gusto. Qué bueno. Martita, Dios te bendiga. Es un gusto, Melissa. Cuánto gusto saludarte. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias, Samantha. Dios te bendiga a ti. Beatriz, qué bueno verte. Gloria al Señor. Janet Ramírez, Dios te bendiga. Melissa, bendiciones. Muchas gracias. Les saludo a todos. Carmencita Posadas, cuánto gusto. Vilma y Abraham siguen batallando. Muchísimas gracias por sus oraciones. Hemos tenido un poquito de luz al final del túnel. Ellos se han estado sintiendo, ella se ha sentido un poquito mejor. Saúl Ramírez, Dios te bendiga. Cuánto gusto. Heriberto, me bendice mucho saludarte. Espero que estés bien. Bishop, I love you. Bishop McKeith, I love you. God bless you. So good. Thank you for calling today. Zulema, te bendigo. Cuánto gusto saludarte. Delia, te bendigo. Thank you, Heriberto. I love you. God bless you. Oh, aleluya. Josué, cuánto gusto saludarte. Carlita, Dios te bendiga. Cuánto gusto. Beatriz, te bendigo. Hello, Verushka, God bless you. Verushka Chatini, God bless you. So good to see you. I'm glad you connected right there. Noemí, tanto gusto saludarte. Dios te bendiga. Qué gusto saludarte, Janet. Dios te bendiga. Pastor Fernando Hernández y tu familia, te bendigo con todo mi corazón. Qué bueno saludarte. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Deborah, welcome. God bless you. Good to see you. Give my love to Viviana, please. Luz Torres, Dios te bendiga. Sigo orando por ti. Ánimo y adelante. Hermana Enid, cuánto gusto saludarte. Cuánto gusto saludarte. Aleluya. Hola mi Prisi. Bienvenida mi Prisi, qué gusto saludarte. Aleluya. Ok. Gloria al Señor. Maggie, welcome. Welcome. It's good to have you back. Aleluya. Hoy quiero ministrar un tema en el libro de los Salmos otra vez.
en el capítulo 36. Hoy quiero hablar sobre el tema amparados bajo la sombra de sus alas. Prima, bienvenida, Dios te bendiga. Valdemar, qué bueno que ya estás ahí. Wanda de Jesús, qué bueno que ya estás ahí. Bendiciones. Hoy quiero hablar en el libro de los Salmos. Amparados bajo la sombra de sus alas. Amparados bajo la sombra de sus alas. Aleluya. Y quiero invitarlos entonces para que vayan conmigo al libro de los Salmos en el capítulo 36. Libro de los Salmos en el capítulo 36. ¿Ok? Amparados bajo la sombra de sus alas. Amparados bajo la sombra de sus alas. Yo creo que es bajo la sombra de sus alas que nosotros debemos estar, especialmente en tiempos como estos. ¿Sabe? Hace unos momentos estaba hablando con uno de nuestros pastores en la selva amazónica del Perú y él me estaba compartiendo, aunque no se estaba quejando, aunque no estaba reclamando nada, simplemente estaba abriendo su corazón y creo que de alguna manera estaba como queriendo descansar su ansiedad. Él me estaba compartiendo cómo en este tiempo de la pandemia, los gobiernos hicieron promesas de ayudarles a ellos ayudar a la gente con a los servicios básicos, bajar las tarifas y todo ese tipo de cosas. Y les dijeron que no iban a permitirles que iban a permitirles que no pagaran durante 3 meses. Pero hasta donde yo tengo conocimiento, el gobierno nunca dijo que iba a perdonar las cuotas. En Guatemala, por ejemplo, se dijo que les no iban a exonerar los pagos, pero dijeron que en el futuro les iban a dar plazos para que pudieran pagarlo. Entonces, algunas personas interpretaron que el gobierno o que la empresa eléctrica les iba a regalar la luz. Y entonces es un problema bien serio porque, por ejemplo, mis hijos han estado en casa prácticamente durante todo el tiempo. Y cuando usted está en casa, se mantienen las luces más tiempo encendidas, se abre más veces el refrigerador. Y cada vez que usted abre el refrigerador, consume bastante energía. Cada vez que todos los servicios eléctricos, el televisor, todo eso. Lo que pasa es que uno no está viendo el reloj que marca la electricidad. Nosotros no vemos que el reloj sigue corriendo. ¿Y sabe algo? Mientras el reloj sigue corriendo, quiere decir que sigue cobrando. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque hay consumo. Entonces, y algunas personas cometemos el error de no meditar en las situaciones que vienen el día de mañana. Entonces debemos ser muy cuidadosos con eso. Pero bueno, esta es una de las frustraciones que está viviendo nuestra gente. El hecho de que el presidente dijo que nos iba a bajar la luz, pero me vino más. Me cortaron mi internet. Yo sé. Y bendigo a Dios con todo mi corazón, porque yo sé que aún ver estas predicaciones no es gratis. Yo sé que usted tiene que pagar su internet. Pero una cosa le voy a decir. Cuando usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra que las demás cosas vienen por añadidura. El problema está en que nosotros primero buscamos las añadiduras en lugar de buscar el rostro de Dios, el reino de Dios.
tenemos las cosas invertidas. Tenemos nuestros órdenes de prioridad no están como debieran estar. ¿Ok? So, esta es una de las frustraciones, si le queremos llamar así, de muchas personas y de mucho pueblo del Señor. ¿Sabe? Usted y yo lo sabemos. Usted y yo lo sabemos. La Escritura dice que usted y yo no podemos poner nuestra confianza en los hombres, porque los hombres son hombres y pueden tener buenas intenciones, pero las buenas intenciones no son suficientes. Es por eso que usted y yo debemos ampararnos bajo la sombra de sus alas. Usted y yo debemos hacer lo que dice el salmista en el capítulo 91, habitar bajo la sombra del omnipotente Dios, porque ahí podemos decir: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Ok? Usted y yo tenemos que buscar amparo, debemos buscar refugio bajo la sombra de sus alas. Debemos refugiarnos en su gracia y en su misericordia. Alabado sea el Señor. De eso vamos a hablar por un momento en esta noche. Entonces, leamos por favor lo que dice el Salmo 36. Dice así la palabra del Señor. El tema que le dan acá en los intérpretes o los teólogos, el tema que le dan acá en esta Reina Valera del 60 es sobre la misericordia de Dios, la misericordia de Dios. Y dice que este es un salmo de David, este es un salmo que David escribió y dice que se lo da al músico principal. Ahora, ¿por qué se lo da al músico principal? Porque después de que David lo hace una experiencia personal, después de que David ese cántico lo trae a Dios como una expresión, como un diálogo, como una comunicación, como una oración, ahora se lo da al músico principal para que él le arregle todas las notas que tenga que arreglarle y luego lo comparta con todos los músicos que formaban la banda, la orquesta, como le quieras llamar en aquel tiempo, y luego del músico llamaban todos los cantores y se convertía en un cántico nacional. ¿Me está entendiendo? David, de una experiencia personal, lo convierte en una experiencia testimonial. Y eso es lo que nosotros vamos a ver hoy en el nombre de Jesús. Dice así la palabra del Señor. La iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres, oiga lo que dice, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Déjeme leer otra vez el versículo 7. Oiga lo que dice este precioso versículo. Dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga
pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que por el poder de tu palabra, que es verdad, Señor, hoy tu Espíritu Santo se manifieste de una manera grande, gloriosa, preciosa, maravillosa, sobrenatural en cada uno de nosotros. Señor, permítenos llevar este diálogo de una manera efectiva, en que tu pueblo, Señor, pueda entender las palabras que has de poner en estos labios de barro que necesitan tu bendición y tu unción, Señor. Ayúdanos, por favor, te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces el tema es amparados bajo la sombra de sus alas. Cuando usted escucha la palabra ampararse, cuando usted escucha la palabra amparar, es bien interesante lo que el diccionario secular tiene que decir sobre esta palabra. Lo primero es que la palabra ampararse viene de la palabra del verbo predominal amparar, prenominal amparar, ampararse, que significa servirse de una persona o una cosa para protegerse de algo. Entonces da el ejemplo: se amparaba en el rey, se refugiaba en el rey. Ok, la palabra amparar, según el diccionario secular, se deriva del latín vulgar anteparare, prevenir, que literalmente significa ayudar a una persona desvalida. Y el ejemplo que da es: amparó a los refugiados que habían huido de la represión. Ampararse o amparar también significa mantener a una persona o cosa a salvo de un daño o de una agresión. Significa también aguardar, es poner bajo la protección de una persona o una cosa. El ejemplo que da es: cuando tuvo aquel problema laboral, se amparó en la familia. Ampararse también significa defenderse, significa resguardarse, significa cobijarse, significa escudarse. Y esto lo sacamos del diccionario de la lengua española, Larousse. Entonces, es bien interesante lo que el salmista dice cuando habla en el versículo 7 y dice: por eso es que los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Por eso es que los hijos de los hombres se aguardan, se cobijan, se esconden, se escudan, se defienden, se resguardan, se mantienen a salvo de cualquier daño o de cualquier agresión bajo la sombra de tus alas. Por eso es que lo que está diciendo es: por eso es que los hijos de los hombres se valen de tu misericordia para protegerse de algo que el enemigo quiera hacer. Amparar significa también favorecer, significa proteger. Entonces, en otras palabras, lo que el salmista está diciendo: por eso es que los hijos de los hombres se protegen, se encuentran favor bajo la sombra de tus alas. ¿No le parece maravilloso todo lo que uno puede desglosar de una sola palabra en la bendita palabra del Señor? ¿No le parece maravilloso cuánto uno puede aprender tan solo de una palabra que se encuentra en la palabra del Señor?
¡Wow! Es maravilloso, es asombroso. Qué lindo es cuando usted y yo, por medio de la palabra, aprendemos a acogernos a la protección divina. Usted y yo, cuando usted y yo, por medio de la palabra, aprendemos a cobijarnos bajo la sombra del Todopoderoso. Qué maravilloso es cuando usted y yo aprendemos a escudarnos, a encontrar refugio, a encontrar favor, a encontrar protección, a encontrar seguridad bajo la sombra de las alas de la misericordia de Dios. Qué lindo, qué precioso es cuando usted y yo podemos hacer algo así. Dígame si no es cierto. ¿Acaso no es algo así lo que usted y yo necesitamos en tiempos como este? ¿Ah? En tiempos en los que el virus pareciera estar escondido en su propia casa, en su propia familia, en tiempos en los que la crisis económica, financiera, como le está sucediendo a mi amigo pastor allá en la selva amazónica del Perú, dice, pastor, dice, me salió el recibo de la luz más de lo que yo recibo en un mes de salario. Y yo le decía a él, y no es que, y por favor no me vaya a malinterpretar, no quiere decir que yo no entienda su dolor, no quiere decir que yo no entienda su confusión, no quiere decir que yo no entienda eso, ¿me entiende? Cuando yo le decía a él, sí, mi hijo, le decía yo, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que nosotros queremos resolver los conflictos en nuestra habilidad y en nuestra fuerza, en nuestro intelecto y en nuestra capacidad. Y no es así como funciona. Hoy más que nunca usted y yo tenemos que buscar el amparo bajo la sombra de las alas del Dios Todopoderoso. Hoy usted y yo tenemos que buscar el refugio, el resguardo. Hoy usted más que nunca, usted y yo más que nunca, usted y yo tenemos que buscar el favor bajo la sombra de las alas del Todopoderoso. Y eso es lo que el Señor quiere decirnos en un tiempo como este. El Señor quiere hablarnos a nosotros de la importancia que es que usted y yo aprendamos a encontrar refugio, encontremos un lugar de protección, de amparo, un resguardo, que usted y yo aprendamos a escudarnos, a escondernos, ¿me entiende? En la presencia del Señor. Cuando usted mira el título que le dan no solamente los teólogos acá, pero el título que le hemos asignado a esta enseñanza, quiero que sepa que el título, el tema de esta enseñanza surge precisamente de ese versículo que yo les acabo de renombrar y mencionar en varias ocasiones. En el versículo 7, cuando él dice, cuán preciosa, dice el salmista, cuán preciosa es tu misericordia. Cuán preciosa es tu misericordia. Y luego dice, por eso es que los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Cuando yo miro este versículo de la palabra, cuando yo veo este salmo tan precioso, en mi mente me hace entender que el salmista como que de alguna manera comenzó este salmo dando a conocer los pensamientos y los intentos secretos de aquellos hombres que tienen maldad en su corazón. Cuando usted lee los primeros versículos, de hecho, si usted lee, por ejemplo, los primeros 2 versículos de este salmo, dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Pero no solamente eso, cuando usted mira los versículos del 1 al 6, pareciera que estos versículos nos describen los intentos y los pensamientos de aquellos que se declaran enemigos aférreos o enemigos rotundos
profundos de Dios. Oh, cuando usted y yo miramos el Salmo, cuando usted leemos lo que dice el resto de estos salmos, parece que nos da a conocer a aquellos que son verdaderamente hijos de Dios y nos permite ver la diferencia que hay entre los que son y los que no son. Oh, cuando usted y yo vemos la palabra del Señor, vemos la diferencia. Se puede ver una diferencia bien marcada en las características de los unos con los otros. Oh, cuando usted se mete en la palabra del Señor y cuando usted se mete a investigar este versículo, usted puede ver que es diferente. Es bien diferente ver el agravio y la penuria de unos y el gozo de otros. Qué diferente es ver unos que se refugian y donde los otros, unos que se refugian, pero ¿dónde se refugian? Mientras que los hijos de Dios saben encontrar su lugar secreto, saben encontrar el lugar de su amparo. Por eso es que hoy yo lo quiero invitar a usted que para que podamos estudiar, analizar este pasaje de la Escritura, tomemos en cuenta la segunda parte. Oh, la diferente, la hermosa, la preciosa, y es la que vamos a describir para que nos ayude a descansar y que todos nosotros podamos sentirnos amparados bajo la sombra de sus alas. Oh, alabado sea el Señor. Lo primero que yo quisiera invitarlo a usted es que haga una meditación, que deje que su mente se meta en la idea central que el salmista está interponiendo ante la iniquidad de sus enemigos y ante la maldad de aquella gente que le rodea. Yo quiero que usted y yo meditemos en lo sublime que David nos exhorta a través de ese versículo 7 cuando dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Y para esto, hermano, yo creo que hay por lo menos tres pensamientos que están bien claros y bien precisos en este salmo. Número 1, el motivo. Número 2, la razón. Y número 3, el resultado que hemos de obtener cuando usted y yo encontramos descanso, cuando usted y yo encontramos resguardo, cuando usted y yo encontramos reposo, cuando usted y yo encontramos amparo, cuando usted y yo encontramos el deleite bajo la sombra de sus alas. Qué precioso es. Yo no sé si a usted le parece así, pero de veras que no hay cosa que se pueda asemejar al estudio de la palabra del Señor. Qué cosa más linda. Entonces, cuando usted y yo comenzamos a entender, a tratar de comprender al que llamamos el primer pensamiento, que es el motivo, que está ahí en el versículo 7, cuán preciosos, oh Dios, es tu misericordia. Por eso es que los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Dicho de otra manera, los hijos de Dios depositamos toda nuestra confianza en Él. Toda nuestra confianza en Él. No hay otra manera de ser protegidos. ¿Me entiende? La única manera como usted y yo podemos encontrar protección bajo la sombra de sus alas es que usted y yo aprendamos a confiar plenamente en Él, que usted y yo aprendamos a descansar plenamente en Él, que usted y yo aprendamos, y cuando usted y yo aprendamos a encontrar refugio, resguardo, amparo bajo la sombra de sus alas, entonces usted y yo vamos a recibir el poder de Dios a través de la fe. Recuerde que la Escritura dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Las noticias. ¿Y el oír qué? Los chismes.
No, la fe viene por el oír y el oír la bendita palabra del Señor. ¿Sí? Entonces cuando usted y yo nos refugiamos, cuando usted y yo nos amparamos bajo la sombra de sus alas, bajo ese amparo, usted y yo recibimos un poder glorioso que hace nuestra fe fuerte, que hace nuestra fe firme. Esto me hace recordar algo que el Señor nos dejó plasmado allá en el libro de Ruth, en el capítulo 2 y versículo 12. Si usted se recuerda, si es que lo ha leído, si no, lo invito a que lo leamos. Óigame, en ese pasaje de la Escritura, Ruth nos expresa a su confianza en Dios. Y vemos nosotros como Booz le dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Refugiarse bajo las alas de Dios simboliza la verdad del Evangelio. Cuando usted y yo miramos en el Salmo 91, versículo 4, dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Y luego, ¿qué dice? Escudo y adarga es su verdad. Usted vemos que la palabra ahí, plumas, que Dios, las plumas de Dios es mencionada acá. Y esa pluma de Dios acá significa la verdad. Es la verdad. Significan la verdad del Evangelio. Oh, cuando usted y yo vamos al libro de San Mateo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 23 y verso 37, se recuerda el Señor Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar a tus hijos? Quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Entonces ahí vemos el motivo por el cual el salmista menciona la frase: bajo la sombra de tus alas. Bajo la sombra de tus alas. En este salmo es que él se ha refugiado. En este salmo es que él ha hecho de la protección de Dios a través de su fe en él. Oh, cuando usted y yo nos metemos en la Escritura, el principio bíblico enseñado en este pensamiento no es nada complicado. El principio bíblico que se nos enseña en este pensamiento es simple. Quiere decir, aquellos que quieran descansar bajo la sombra de sus alas deben simplemente cobijarse y llegar a humillarse delante de Dios, en el sentido de que sus obras, pensamientos y todo lo que puedan hacer para justificarse a sí mismo no tiene valor. Oh, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se apartaren de sus malos caminos y pusieren mis estatutos, mi palabra por obra, oh, y buscaren mi rostro y oraren, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nosotros debemos tomar sus pensamientos, los pensamientos de Dios. Nosotros debemos tomar la protección de Dios. Nosotros debemos tomar el método de Dios. Y cuando nosotros tomamos estas cosas, es entonces cuando nosotros vamos a ser protegidos bajo la sombra de sus alas, bajo la sombra de su misericordia. Déjeme hacerle una pregunta. ¿No es esta una verdad preciosa para aquellos que ya hemos creído y confiado en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo? Pregunto. ¿Aló? Porque ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dice la Biblia: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 5. ¿Me entiende?
Y es allí, es por eso, ahí es donde nosotros debemos tomar ese refugio. ¿Sí me está entendiendo lo que le estoy diciendo, verdad? ¿Ah? Refugiarnos, ampararnos, resguardarnos, cobijarnos bajo la sombra de sus alas. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Es decir, el segundo pensamiento que el Salmo nos enseña, por el cual debemos descansar bajo la sombra de sus alas. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa razón? ¿Ah? Sí. Hay varias. La primera es la misericordia que viene del cielo. Cuando usted mira el versículo 5, en el versículo 5 que dice, Jehová dice, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Usted allí y yo podemos ver que la palabra de Dios nos enseña que su misericordia desciende de los cielos y cubre hasta los cielos. Cuando usted y yo miramos lo que dice el Salmo 103, versículo 11, dice, porque como las alturas de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia para los que le temen, dice la palabra del Señor. Esa es la razón por la cual debemos ampararnos bajo la sombra de sus alas. Es la razón por la que usted y yo debemos refugiarnos, debemos resguardarnos bajo las alas de su misericordia. Cuando hablo de la misericordia, me refiero a la misericordia de Dios. Es decir, que nosotros vamos a sentir la presencia de un Dios que nos entiende, de un Dios que nos guarda, de un Dios que verdaderamente nos ama, porque de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga de la vida eterna. Y cuando usted y yo recibimos y entendemos eso, es dentro de ese amparo que usted y yo encontramos su misericordia. Alabado sea el Señor. Es decir, vamos a sentir la presencia de Dios. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, los versículos 3 y 4, dice la palabra del Señor: ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Pero mire lo que dice en el versículo 7. Me cercó por todos lados. Es decir que Dios se manifestó a él, pero cuando Jeremías oró, él dijo, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del ayel, dijo en el versículo 19. Cuando recapacito en su corazón por todo lo que había pasado, él dice, yo no puedo salir, y yo no puedo salir, ahí en el verso 7. Entonces Jeremías más adelante en los versículos 23, 22 y 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Es decir, que Jehová no nos dio lo que merecíamos. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Y por qué nunca decayeron sus misericordias? Porque nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Alabado sea el bendito nombre del Señor. Óigame, si usted y yo hoy fracasamos, si usted y yo hemos pecado, y nos volvemos en oración al Señor al terminar el día y le decimos, Señor, vemos, por favor, ayúdanos, porque vemos que la debilidad nuestra es mayor que nuestra fortaleza. Óigame, por favor, no tenga temor, no tenga miedo, no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque ¿por qué me voy a dar yo por muerto? ¿Por qué me voy? Si la Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana.
Porque cuando Dios nos da un día nuevo, también nos da esa oportunidad preciosa de su misericordia, de su paz, para que vivamos victoriosamente sin culpa de lo que hemos vivido o de los tropiezos que hemos tenido en el día anterior. Entonces lo que quiero decir que no solamente la razón por la cual debemos vivir bajo la sombra de sus alas es su misericordia que cubre todos los cielos, sino también su fidelidad. Oh, cuando usted y yo leemos lo que dice en el versículo 5, dice, Jehová dice, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Óigame, por favor, las palabras de los hombres cambian conforme a su conveniencia. Las palabras de los hombres a veces están sazonadas de acuerdo a la que ellos tienen en sus propias agendas, en sus propios intereses. Esa palabra la cambiamos para ajustarnos a nuestra propia conveniencia. Pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es poderosa. Óigame, por eso es que en 1 Corintios, en el capítulo 1 y versículo 9, la palabra del Señor dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Oh, óigame por favor lo que le estoy diciendo. En el capítulo, en 1 Corintios capítulo 1 versículo 9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta cómo tiene relación una cosa con la otra? ¿Ah? Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con el Hijo, con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque hasta los cielos llega su misericordia y su fidelidad alcanza hasta las nubes. Otra de las razones por las cuales usted y yo debemos descansar bajo la sombra de sus alas es su justicia. Cuando usted y yo miramos lo que dice el versículo 6, dice, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Allí nosotros vemos que la justicia de Dios no es como la de los hombres. Su justicia no está hecha, óigame, no se basa en lo que podemos hacer, sino en lo que Él ya ha hecho por nosotros. Por eso fue que el apóstol Pablo nos lo explica en la carta a los Romanos en el capítulo 5 y versículo 1, cuando el apóstol Pablo dice, justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Dios nos habla no solamente de su actitud, sino de lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando usted y yo estudiamos este salmo detenidamente, que hemos querido titular Amparados bajo la sombra de sus alas, o descansando bajo la sombra de sus alas, hasta aquí nosotros hemos visto las razones para ese descanso. Pero yo ahora quisiera invitarlos y quisiera que comentemos sobre el tercer pensamiento, el resultado de descansar bajo la sombra de las alas del Señor. Por lo menos tenemos dos resultados, por lo menos. El primero, óigame, es la satisfacción abundante. Mire lo que dice en el versículo 8. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. ¡Oh, qué glorioso!
Ahí nosotros vemos la provisión de la gracia de Dios y vemos que esa provisión es amplia y suficiente para todos aquellos que ponemos nuestra confianza en Él. Ahí vemos nosotros que su gracia y su misericordia, óigame, esa provisión es amplia para todos aquellos que ponemos en Él nuestra fe, para todos aquellos que creemos en Él. Ahora entiendo por qué segunda de Corintios, en el capítulo 12, versículo 8 y 9, el apóstol Pablo dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Oh, si realmente nos refugiamos bajo la sombra de sus alas, la gracia de Dios es suficiente para nosotros. La gracia de Dios es suficiente para que nosotros podamos encontrar una vida en la cual podamos ver un manantial de gozo. Oh, por eso fue que el salmista David dijo: porque contigo, dice ahí en el verso 9, mire lo que dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos luz. Dice, está contigo, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos luz. Y este es el segundo pensamiento del resultado de vivir bajo la gracia de Dios, de vivir bajo su amparo. El primero fue una satisfacción abundante, pero en el segundo lo que nosotros recibimos es una visión clara de lo que Dios quiere hacer con nosotros y de lo que Dios quiere de nosotros. Aleluya. Por eso es que cuando usted y yo vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 8 y versículo 12, la Escritura dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Óigame, si usted y yo seguimos al Señor, si usted y yo nos cobijamos en su palabra, si usted y yo nos resguardamos en su palabra, si usted y yo nos amparamos en su palabra, si usted y yo nos escondemos en su palabra, óigame, en su doctrina, en lo que Él nos dice, no en lo que dicen los filósofos ni lo que dicen los pensadores humanos, no, sino en lo que Él dice, entonces usted y yo vamos a ser luz para otros y podremos comunicar esta verdad tan preciosa y tan indispensable que el mundo tanto necesita, especialmente en un tiempo como hoy. La gente está desesperada, la gente está angustiada, la gente está necesitada de escuchar una palabra que lleve luz, con verdad, con esperanza, con misericordia. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros aprendemos de este salmo? ¿Qué es lo que nosotros hemos estudiado de este salmo? ¿Qué es el extracto? ¿Qué es el jugo que nosotros le hemos sacado, le sacamos al estudio de este salmo? ¿Qué es lo que nosotros aprendemos? Yo creo que lo que nosotros hemos estado estudiando, lo que nosotros hemos aprendido, de descansar bajo la sombra de sus alas. Y este es el pensamiento principal de todo este salmo. David comienza hablando del problema de aquellos que son inicuos y que no buscan el apoyo en Dios, y justamente cambia el pensamiento y lo describe, lo positivo y lo maravilloso que es descansar bajo las alas del omnipotente Dios. David nos habla de los motivos, nos habla de la razón y nos habla de los resultados. Entonces yo no sé si usted, pero yo cuando estaba leyendo eso, me puse a hacerme algunas preguntas y quisiera aplicar esas preguntas también para usted. ¿Cuál es nuestro refugio?
¿Cuál es nuestro amparo? ¿Cuál es nuestro resguardo? ¿Cuál es nuestro escondite? ¿Cuál es? ¿Se recuerda lo que yo le dije a usted que significa la palabra amparar? Ampararse es servirse de una persona o de una cosa para protegerse de algo. ¿Ah? Entonces, ¿en dónde está buscando usted amparo, refugio, resguardo? ¿Dónde? ¿Ah? ¿Se recuerda que le dije a usted que la palabra amparar viene del vulgar latín que si anteparare, prevenir, que es ayudar a una persona desvalida? Dígame si usted y yo no somos desvalidos y nuestro ayudador es Jehová, el Dios de los ejércitos. Entonces, ¿cuál es nuestro refugio? ¿Es nuestro refugio las doctrinas de los hombres? ¿O es nuestro refugio Dios y su palabra? ¿Dónde es que tú encuentras el reposo y el descanso? ¿En lo que te pueden ofrecer los hombres? ¿O en lo que Dios ya hizo por ti cuando dio a su Hijo unigénito? ¿Dónde? ¿Ah? ¿Dónde es que, dónde está nuestro refugio? ¿Cuál es nuestro refugio? ¿Un libro de física? ¿Un descubrimiento? ¿O vivimos como animales sin preocuparnos dónde está Dios? Trabajamos todos los días, dormimos, vivimos cada día con nuestras rutinas común sin experimentar el cuidado y la delicadeza de la bondad de Dios y de su misericordia. Tú y yo tenemos que pensar que ese Cristo, ese Dios maravilloso que nosotros adoramos, Él es real y Él vive, y que Él nos puede cobijar, que Él nos puede cubrir, que en Él podemos ampararnos, que existe un Dios a quien podemos contarle todas nuestras penurias y todas nuestras ansiedades. Que existe un Dios a quien podemos decirle no solamente nuestras penurias, pero podemos abrirle nuestro corazón y contarle cuáles son nuestras flaquezas sin que Él se burle de nosotros o las publique en Facebook el día de mañana. Por supuesto que existe ese Dios. Si usted y yo no tenemos a ese Dios con nosotros y estamos viviendo en momentos de angustia, hoy yo te invito a que descanses bajo la sombra de sus alas, bajo la sombra de Dios, bajo la sombra de Cristo el Señor. Hoy yo te invito a ampararte bajo la sombra de sus alas, bajo la sombra de su misericordia, bajo la sombra de su verdad. Hoy más que nunca, hoy más que nunca, tú y yo necesitamos correr y refugiarnos y ampararnos y resguardarnos y aguardarnos, escudarnos bajo la sombra de sus alas,
bajo la sombra de su misericordia, bajo la sombra de su verdad, bajo la sombra de su poder, bajo la sombra de su amor, bajo la sombra de su cuidado. Hoy más que nunca, tú y yo tenemos que apresurarnos y meternos bajo la sombra del Altísimo. ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! ¡Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia! ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, porque los hijos de los hombres han descubierto que bajo de tus alas hay seguridad, que bajo de tus alas hay protección, que debajo de tus alas hay provisión, que debajo de tus alas hay salvación, que debajo de tus alas hay sanidad, que debajo de tus alas hay restauración, que debajo de tus alas hay visión, que debajo de tus alas, oh, alabado sea Jesús, que debajo de tus alas está todo aquello que mi alma necesita. Tía Vilma, es bajo la sombra de sus alas que tú hallas seguridad. Es bajo la sombra de sus alas que tú encuentras todo lo que necesitas. Oh, 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 el que habita bajo la sombra de las alas del omnipotente Dios, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, es el que mora bajo la sombra del omnipotente Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Oh, yo te invito hoy a ti que me estás viendo, yo te invito hoy a que corras y te dejes como la gallina, que te dejes amparar bajo sus alas. ¿Te recuerdas la gallina? Cómo junta sus polluelos y los ampara bajo la sombra de sus alas. Hoy te invito para que tú y yo hagamos lo mismo, que corramos a la presencia del Señor y nos amparemos, nos refugiemos, nos resguardemos, nos defendamos bajo la sombra de sus alas. En el nombre de Jesús. Yo no sé cuál pueda ser la situación que tú estás viviendo. Yo no sé cuál pueda ser la situación que estás atravesando, pero hoy te quiero invitar. Hoy te quiero invitar. Que tú puedas decir, como dice el salmista, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Tú le puedas decir al Señor, Señor, por eso yo me voy a refugiar, me voy a amparar bajo la sombra de tus alas, porque cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Me voy a meter bajo la sombra de tus alas. Voy a meterme con todo y mis hijos. Voy a meterme con todo y mi familia. Voy a meter mi negocio. Voy a meter mis sueños. Voy a meterme con todo y mis anhelos bajo la sombra de tus alas. Me voy a amparar bajo la sombra de tus alas, bajo la sombra de tu verdad, bajo la sombra de tu misericordia. Ahí donde estás, habla con tu Señor.
Habla con tu Señor. En el nombre de Jesús. Alabado y glorificado es tu nombre. Oh, alabado y exaltado es tu nombre, Señor. Señor, qué hermoso, qué precioso es correr y refugiarnos bajo la sombra de tus alas. Hoy quiero correr y ampararme bajo la sombra de tus alas. Quizá tu cuerpo esté cansado, quizá tu alma esté abatida, quizá la depresión que te persigue y te estorba no te deja ni dormir ni descansar. Quizá, yo no lo sé. Pero ahí donde estás, habla con tu Señor. Habla con tu amado Dios. En el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, habla con tu Señor. Ura mama shendoro bai carrera maso ajanda lava sahaya. Irianarara sondoro suairara mai carrera sahaya. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre precioso, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Dile, Señor, hoy me quiero refugiar bajo la sombra de tus alas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy yo quiero poner bajo la sombra de tus alas, Señor. Aunque ya yo sé que tú les tienes. Ya yo sé que ellos están bajo la sombra de tus alas. Pero hoy quiero orar por Milkia y Edgar Teos, por Melissa y Carlos Molina, por Mirla y José Burgos, por José Gerardo y Karen Sofía Burgos, por Eva y Martín Vargas, por Yolanda y Guillermo Escobar, por Cristina Lemos, por Carrie Mock, por Stephanie Changola, Señor, por Ruth Ortiz, por Delmi Ramírez, por Stephanie, Ruth y Emily, en el nombre precioso de Jesús. Hoy quiero orar, Señor, y orar, Dios eterno, porque cubras con tus alas de poder y de gracia a Carmen Posadas y su familia, en el nombre de Jesús. A Mila Ejiluz Rojas, Señor, tú conoces a aquellas criaturitas allá en el Perú que han sido diagnosticadas con ese mal de Kawasaki. Son gemelitas de 3 años de edad, Abisaí y Abigail. Tengo entendido que ya salieron del hospital y están bajo tratamiento, pero yo oro porque tu gracia y tu sangre bendita llegue sobre ellos. Oro por David Johnson y Samuel Johnson, que también son hijos de Mila Ejiluz. Oro, Señor, por Alex Milian, sus padres Luis Milian y su madre Mirna y sus hermanos. Ten misericordia, Señor, y muéstrale su salvación. Lloro por Marlene Alvarado, por Santiago Dubois Soto, por la pastora Hilda de Álvarez, por Carla de Hernández, por Gilberta Hernández. Señor, yo oro por Aménica Guzmán y su familia en el nombre de Cristo. Oro por cada uno de los presbíteros, Señor, de la selva amazónica del Perú, el pastor Manuel Ruiz, Segundo Rodolfo, Carlos Sánchez, Ulises Cinti, Clinder Mozombite, Roller Chihuahua, Wilson Arévalo, y cada uno miembros de su familia, Señor. Por la hermana Rafaela, por la familia del
de Meléndez Ruiz allá en Iquitos, por Ricardo Adamé, por Katy Gagnan, Señor. Yo oro por Centro de Apoyo Empresarial, el licenciado Héctor Ortiz y la licenciada Evelyn Ortiz. Señor, yo oro por la familia Pérez y la familia Marroquín allá en el puerto de Iztapa, por la familia Trujillo allá en Escuintla. Yo te pido que tengas misericordia y refugies bajo tus alas a Marlos Mazariegos, a Deyanira, Señor, en el nombre de Jesús, a Nick Gianfranco, al pastor Alfredo Gómez, a Nereida de Quintana, a Island Vincent, en el nombre de Jesús, a la familia de Celestino Lozada, Señor, a Mónica, a Sonia Medina, a Gloria Mejía, a Luz Torres, al pastor David Villafranca, Señor, al pastor Maynor Dávila. Señor, yo oro por Katy Picar, por su hija Katy y también por Karen Sánchez. Yo te pido misericordia por Byron Álvarez, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo oro, Señor, por la pastora Lourdes Salinas, por sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, por Ever Lavín allá en España, Señor. Yo oro por los misioneros que se quedaron atrapados allá en la selva amazónica del Perú, Noris y Agustín Martínez, Señor, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Señor, yo oro por la hermana Reina Pérez, por Paola Estrella y su familia, la familia Estrella Ibarra, por Alexia Fernández, por Adriana Ochoa, por Gesman Leonardo Guillén, por el pastor Fernando Hernández, por Heriberto Merced, por Sara Trejos, por sus hijos, Señor, por Gabriela Muñoz, por Juan Isaías Guaymacari, por el pastor Carlos Magno, por el alcalde Orlando Guaymacari y toda Requena, Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia de ellos. Por la familia Acuitari, Señor, por el pastor David Panduro, por el pastor Hernán Guaymacari y su esposa, la pastora Isabel Casternoque, por el pastor Juan Ipushima, Señor, en el nombre de Jesús, por el pastor Lino Icomena, por el pastor Samuel Guaymacari, por Gregory Peck, por la familia del pastor Wendler Gatica, Señor, por cada uno de los pastores de AENFO, por el doctor Manuel Segarra, el obispo Terry Wiles, el pastor Joey Rogers, el obispo James Collins, el obispo James McKees, el pastor Alex y Rita Nájar, el pastor Héctor Nufio, el pastor Jason Poole, en el nombre de Jesús de Nazaret, por Kenny Gruner y su familia, Señor, por Delia Flores, el obispo Roderick Roberts, el pastor Ken Schoonover, Señor, la familia Pazdemer, por Brenda Colón, por cada uno de los integrantes de CCIF, por los pastores de ICCEF en Guatemala, por el IM Central y cada uno de su cuerpo ministerial, Señor, por cada uno de los pastores de la Confraternidad Internacional Ministerial, en el nombre de Jesús, por el hermano Armando Solís allá en Guatemala, Señor, atrapado en Carolina del Norte, Señor, por Andrés Pop, Señor, en el nombre de Jesús, por Sarita Rojas, dale consuelo, Señor, a la familia Rojas, por César González, Señor, por su esposa, su empresa, sus trabajadores, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús de Nazaret. Yo oro, Señor, porque los corones de favores y de misericordia, porque los levantes con la diestra de tu justicia. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo bendigo, Señor, a todos los que están conectados a esta señal. Señor, a todos aquellos que han hecho el sacrificio de escuchar esta palabra, yo te pido, Señor, que los ministres de acuerdo a su necesidad. Hoy los bendigo en el nombre de Jesús. Tú conoces sus necesidades y oro porque les seas propicio, Señor. Ayúdalos a encontrar refugio bajo la sombra de tus alas. Ayuda, Señor, a cada uno de la audiencia a encontrar amparo bajo la sombra de tus alas, Señor. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.
quiero darle las gracias con todo mi corazón a todas aquellas personas que se han involucrado con nosotros para hacer la obra que el Señor nos ha llamado a hacer. Estoy tan emocionado y tan contento porque todo mi equipo está bien ocupado, preparando las bolsas de provisión que van a llevarle a las familias allá en Guatemala. Y sabe, estoy tan contento porque se recuerdan que les estaba pidiendo que me ayudaran a orar por un grupo de pastores al que no habíamos podido acceder. Bueno, quiero contarles que el Señor abrió la puerta y una pastora está preparándose ya hoy. Me contó que hoy habló conmigo muy emocionada, muy contenta, la pastora Isabel Casternoque, para contarme que ella ya está haciendo todas las compras y las cosas y preparando las bolsas de provisión que vamos a llevar a esa región de la selva amazónica que no habíamos podido accesar. Así es que yo le quiero suplicar, por favor, que ore por ellos. Ore por ese equipo maravilloso que se va a incrustar en el Amazonas, en un bote, en un yate, no sé qué le dieron, y se van a ir a meter a rincones bien escondidos, a buscar familias para llevar provisión. Y también allá en la ciudad de Guatemala y también en las montañas de Esquipulas, a mi equipo se está preparando para meterse en los lugares donde hay tanta necesidad y poder llevar provisión. Yo no podría hacerlo si no tuviera el respaldo de ustedes, la oración de ustedes y algunos de ustedes que nos han apoyado económicamente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo sé que muchos quisieran hacerlo, pero verdaderamente no pueden. Está bien, no hay problema. Por favor, ore por nosotros. Ore por nosotros. Les quiero suplicar, por favor, que sigan orando fuertemente por la familia Yucuté. El pastor Edwin Yucuté está bien reciente que fue a la presencia del Señor y era algo inesperado. Por favor, se lo suplico, oren por el pastor Orlando Yucuté y su familia. Ore también por sus hijos, por toda la familia Yucuté y la iglesia ya en el Socobal. Por favor, oren por ellos, se los suplico, se los ruego con todo mi corazón. Gracias por todos los que están orando por mi hijo Abraham. Quiero contarles que él esta tarde fue a hacerse una prueba del COVID. Esta mañana amaneció que no se sentía muy bien y por lo menos esta prueba que le hicieron, bendito sea Dios, salió negativa y eso nos llena de mucho gozo y de mucha paz. Pero su esposita todavía sigue peleando, de manera que ayúdenos a orar, por favor, y también por sus hijos, por Isabela y por José Alfonso. Ayúdenos a orar por ellos, por favor. Y por todos mis amigos y todas las personas que están en este libro sagrado, ¿ok? Ayúdenos a orar, ¿ok? Le agradezco con todo mi corazón por siempre estar fiel y siempre estar atento. Y le agradezco mucho también por los que oran por mi madrecita, Rosanelia Alvarado. Es una mujer de Dios, es una guerrera de Dios. Cada vez que yo la llamo y le pregunto, madre, ¿cómo está? Bendecida por la gracia de Dios. ¿Me entiendes? A mis hermanas les hace guerra, pero a mí no me hace guerra, por algo ha de ser. Pero yo sé que son las oraciones de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Oren por mis hermanas. Mis hermanas la están haciendo de doctoras y de enfermeras, haciéndole sus diálisis a mi mamá todos los días. Por favor, ayúdenme a orar por ellos, ¿ok? Así es que muchas gracias. Gracias por estar siempre acá. Yo mañana voy a estar aquí. Espero que usted se conecte si quiere escuchar palabra del Señor, ¿ok? Y aquí le espero a la misma hora. Mientras a Dios me dé la fuerza y mientras Dios me permita, aquí voy a estar en el nombre de Jesús. ¿Me entiende?
hasta que el Señor me diga, José, ya cállate, ya mucho hablaste, ¿me entiendes? Pero mientras Él no me diga, aquí voy a estar, ¿ok? Así es que les amo, les bendigo y les deseo con todo mi corazón una noche maravillosa. Dios te bendiga, Valdemar. Salúdame a tu madrecita y tu familia, todos tu familia ahí en California y los que están en Guatemala. También creo que muchos de ellos miran la transmisión. Los bendigo con todo mi corazón. Así es que los veo mañana con la ayuda del Señor, ¿ok? Te bendigo, Beatriz. Dios te bendiga. Saludos a tu madrecita. Dios les bendiga. Le mando un beso a mis nietos preciosos allá en la ciudad de Guatemala, a Ariana y a Zulema Anabela en las montañas de Esquipulas, a Santiago, José y a Mía Lucía. Los amo. Y también allá en San Pedro Sula le mando un beso a Isabela y José Alfonso. Dios les bendiga. Tía Vilma, ánimo y adelante, siempre refugiándonos bajo la sombra de sus alas, ¿ok? Dios les bendiga. Recuerden que yo siempre oro porque el Señor los corone de favores y de misericordia. Siempre le pido que Él los siga coronando de favores y de misericordia y que la paz que sobrepasa todo entendimiento venga sobre ustedes. Que tengan una feliz noche y los veo mañana con la ayuda del Señor. Bye. Bendiciones.